Las estadísticas dicen que el 81% de los podcasts que hay en el mundo publicados están inactivos o abandonados. ¿Estará muriendo el podcast? Mira, la verdad es que... ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hey, hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la academia donde tienes los cursos que necesitas para crear y vivir de tu podcast, en resumidas cuentas. También creador, fundador, socio, porque no estoy solo, naturalmente, de Sasuki Network y próximo fundador también de mi próximo proyecto, que es PodPress, que ya está registrado, pero que tengo que ya terminar la página web, que es una agencia de desarrollo web para personas que quieren hacer su página web con WordPress, que es el mejor CMS ahora mismo para crear tu podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya viene en los próximos, debería ser esta semana, 15 días, vamos a ponerle ahí 15 días. Así que ya lo sabes, tienes todo lo que necesitas en Kaizen a nivel de formación. Puedes, si necesitas apoyo, naturalmente contactarme a mí. Y ya no más spoiler, vamos, o anuncios, ¿no? Vamos a entrar en materia. ¿Está muriendo el podcast? Bueno, la respuesta sin investigar es sí. O sea, la respuesta improvisada es sí. De hecho, mucha gente ya está diciendo que el podcast está muriendo. Lo que claro, denota que esa persona no sabe de números, ni ha vivido los ciclos por los que ha pasado el podcast. Esa gente que acaba de llegar al movimiento o que simplemente no sabe nada del movimiento es la que te va a decir, o algunos te van a decir lo contrario, algunos te van a decir que hay más podcasts en el mercado que gente escuchando. Y otros te van a decir que el podcast está muriendo. Y claro, eso responde a un sesgo de darse cuenta de que quizás si una persona tenía dos amigos que tenían su podcast, que lo lanzaron en pandemia, entonces esa persona dice, mira, hay gente cercana haciendo podcast. El podcast es tendencia, está de moda y quiere decir que hay muchos podcasts. Y entonces luego con el sesgo de confirmación, que es un fenómeno psicológico por el que todos tenemos en nuestra mente, que es que cuando nosotros descubrimos algo nuevo, nuestro cerebro va a ver eso en todas partes. Entonces se mete a Twitter, se mete a las redes sociales y ve podcast. Esa persona llega a la conclusión, porque tiene dos amigos que tienen podcast, que todo el mundo hace podcast. Claro, eso es lo más básico. Ay, todo el mundo hace podcast. Es verdad. ¿Cuántas personas tú conoces que hacen podcast? Mira, yo tengo dos amigos que hacen podcast. Bien. Y tú te metes a Instagram y eso es podcast. Tú escribes el hashtag podcast y eso es podcast. Ok. Entonces el otro que te dice, no, el podcast ya murió. El podcast está muriendo. Ay, ¿por qué tú dices eso? Bueno, los dos amigos míos ya no hacen su podcast. Y ya no veo tanta publicidad de podcast en las redes sociales. Entonces, al final, yo creo que está muriendo. Esa es la respuesta empírica, improvisada, de una persona que no conoce el mercado y que tampoco tiene las métricas y que simplemente, por un tema de sesgo de confirmación, por lo que ve en su entorno, pues el podcast se murió, señores. Ok, esa es la respuesta empírica, improvisada. La respuesta de una persona que tiene desde el año 2010 en el mundo del podcast. Bueno, desde el 2007 como consumidor. 2010 comencé mi primer podcast en un proyecto de psicología. 2013 lancé Te Invito a un Café. Es que el podcast no ha muerto. No ha muerto. Pero, a ver,
la realidad es que el podcast simplemente los números en el podcast, en el mercado, el podcast están volviendo a su ritmo habitual de crecimiento. Es decir, la pandemia disparó la producción de nuevos podcasts y tiene toda la lógica. Y seguro que no solamente disparó la producción de podcasts, sino también de canales de YouTube y seguro que de blogs también y seguro que de cuentas en redes sociales. ¿Por qué? Porque estábamos trancados, pero teníamos internet, una gran parte de la población mundial. Entonces, ¿qué hizo la gente? Hacer vida en internet, incrementar el uso del internet. Eso es básico. Entonces, el podcast fue uno de los medios que también creció durante pandemia. Por eso vemos en las métricas que de tener en el año 2017, en el año 2018 habían, vamos a poner el 19, que es un año antes de la pandemia recrudecida, por lo menos en América Latina, ¿no? Porque en China sabemos que empezó en el 2019. En el 2019 habían 17.992.493. Esos números están en Listen Notes, en la sección de podcast _stats. 17 millones. Vamos a redondearlo a 18 millones en el 2019, ¿ya? En 2020 se crearon redondeado, 30 millones de podcasts. O sea, de pasar a 18, pasar a 30. Es decir, más del doble. O estoy calculando mal. Ay, Dios mío, no me maten. No, casi el doble, ahora sí. Casi el doble. Y en 2021 bajó de 29.800.000 a 29.141.000. Pero en el año 2022, en lo que vamos de año, que estamos casi acabando, porque estamos en agosto, cuando estoy grabando esto, hay actualmente 16 millones. Es decir, que para esta fecha, o mejor dicho, para este año hay 16 millones de podcasts, una cifra que está similar al 2018 y 2019, entre esos dos. En el 2018 habían 14.673.000, en 2019 17 millones, en 2022 16 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que el podcast volvió a su cauce. Así de sencillo. El podcast volvió a su cauce y volvió a retomar su crecimiento lento, seguro, porque el podcast seguirá creciendo porque ha crecido año por año. Imagínate que, por ejemplo, de acuerdo a estos datos, en el año 2019 había solo 1 millón de podcasts. Ya, que hoy tengamos 16 millones es un crecimiento. Y en audiencia ni hablar, porque la gente cada vez más personas ya saben lo que es un podcast. En el año 2018 en mi país, la gente en general, mucha gente no sabía lo que era un podcast. Hoy es al revés. Hoy poca gente no sabe lo que es un podcast. Aunque hay gente que cree que podcast es una conversación o una entrevista. Eso es una distorsión de lo que es. Pero bueno, por lo menos el término lo han escuchado. La mayoría. Entonces, lo que ha pasado con el podcast es que ha vuelto a sus números habituales y a su crecimiento habitual. Claro que este año, por ejemplo, es probable que terminemos el 2022 con el mismo número del 2019 o quizás un poquito más. Es decir, cuando en pandemia se estaban creando cada mes entre 50,000 y 100,000 podcasts nuevos salían al mercado, en el año 2022 mensual salen algunos 5,000. Escucha lo que te estoy diciendo. Pero tú dirás, bueno, Robert, pero si en 2020 y el 2021 esto se disparó a casi el doble, ¿cómo es que bajaron los números? Bueno, ¿por qué bajaron los números en 2022? Porque esa gente que durante pandemia creó su podcast para entretenerse o para querer hacerse figura pública, porque hubo un hype de creerse que solo son los famosos los que hacen podcast, ¿no? Es como que, wow, el producto estrella de los influencers es un podcast. Oh, my God. Bueno, esos influencers se dieron cuenta de que hacer un podcast no es tan fácil como ponerse a hablar y que por el hecho de hacer un podcast no iban a ser más famosos tampoco. Y mucha gente simplemente volvió al trabajo y tuvo que dejar su podcast. Listo, así de sencillo. Hoy tenemos un 81% de podcasts inactivos que se van a retomar algunos, es seguro.
pero otros se abandonaron y punto. Y Anchor ha sido la plataforma que más podcasts ha dado al mundo por ser abierta, pero es el cementerio más grande de podcasts, lo tiene Anchor. ¿Ya? De hecho, el 25% de los podcasts que hay publicados en el mundo solamente tienen un episodio. ¿Ya? Y son de Anchor. El 25%. Solamente el 30% de los podcasts que hoy están publicados en el mundo sobrepasan los 10 episodios. Solo el 35%. No, el 39%, corrijo, porque lo estoy mirando aquí actualizadito. Bien, entonces, lo que está pasando con el podcast es que está volviendo a su crecimiento habitual. Eso quiere decir, hay una alta probabilidad que cualquier persona o productora o productor, podcaster, que haya creado su podcast antes de pandemia, hay una alta probabilidad de que todavía lo tenga activo. Hay una alta probabilidad. Hay más probabilidad que los que crearon su podcast en pandemia hoy lo tengan abandonado, porque las condiciones, las circunstancias, el contexto cambiaron. Entonces el podcast volvió a sus números. El podcast sigue siendo un medio donde le hace falta contenido, donde le hace falta podcast. Hay personas que entienden que el podcast es un excelente medio, por ejemplo, para hacer comedia. No, el podcast es un excelente medio para todo. Yo me voy más lejos. El podcast no solo es un excelente medio, es una excelente plataforma para producto. Es un excelente producto el podcast. O sea, mientras el video evidentemente es hoy por hoy el medio con más alcance e impacto mundial, el video en todas sus manifestaciones y plataformas, bueno, el podcast tiene todavía un segmento de mercado interesante que todos los años va aumentando. Entonces, si ya la gente volvió a su trabajo, ya la gente está volviendo a escuchar podcast de camino al trabajo, como está escuchando audiolibros, ¿ya? O como está escuchando audionovelas. Entonces, ese segmento no se va a perder, no va a morir, va a continuar creciendo. Lo que pasa es que el crecimiento que tú vas a ver de 2022, si no es que aparece otra pandemia o algo que nos tranque, va a ser progresivo, pero no exponencial. O sea, va a ser chin a chin, poquito a poquito, como lo fue cuando yo comencé en 2013, que se crearon, por ejemplo, en 2013 se crearon, vamos a ver, 2013, habían 1.900.000 podcasts. En 2014, 2.6 millones. En 2015, 3.8 millones. Ahí fuimos subiendo. 2016 subió bastante. Subimos de 3,8 millones a 6,5. Ahí sí puedo decir que casi el doble, ¿no? Y luego en 2017 sí, de 6,5 millones a 12,2 millones. Ahí también casi el doble. Pero luego en 2018 subió quizás un 30%. A 14,6 millones. De 2019, 17,9 millones. Pero de repente, boom, el 2020, 29,8 millones. Bueno, ahora estamos, en lo que va de año, 16,5 millones. Está volviendo a su cauce. ¿Sigue siendo el podcast un buen escenario para producir contenidos? Para mí, el mejor. Para mí, evidentemente, ¿no? O sea, no es porque yo sea un fanático cegado. O sesgado también. No, es que yo produzco contenido en otros medios. Y para el que quiere comunicar y quiere impactar a personas uno a uno, el podcast es el mejor medio. Tiene características que rayan, o sea, que impactan el comportamiento de la persona y la psiquis, la forma de pensar de las personas. Eso está estudiado, eso no lo digo yo. ¿Ya? Pero yo lo he experimentado también. Entonces, ¿cuál es la realidad hoy del podcast? Está más vivo que nunca. El podcast está ya consolidado. Ya han pasado, ¿cuánto? Vamos casi para 20 años, 18 años en que comenzó este movimiento del podcast, en el 2004 con Adam Curry. Aunque hubo podcast antes de eso, pero no se llamaban podcast. Vamos para 20 años. Es un medio que ya ha madurado, está crecidito, ya es mayor de edad. Entonces, va a seguir madurando. ¿Por qué? Porque tenemos empresas grandes que han invertido millones, que han perdido millones también, porque han querido apropiarse del movimiento. Fíjate, no han podido. Spotify, las inversiones millonarias que hizo, no digo que no las haya recuperado, porque sería una tontería decirlo, pero la verdad es que no ha podido apoderarse del podcast.
por más que lo he intentado desde el año 2018. ¿Ya? Y producciones millonarias que hoy no tiene. Hay gente que se ha ido de Spotify por no ser exclusivos de ellos, como hay otros que han entrado. Y el podcast está creciendo no solamente en números, sino también en diversidad. Tenemos podcasts gratuitos, entre comillas, ¿no? Abiertos para todo el mundo, pero hoy tenemos un mercado que está listo y está madurando. Está madurado y está preparado para pagar por escuchar podcasts. Y eso poca gente todavía, por lo menos en habla hispana, lo está aprovechando. O sea que yo soy de los que piensa que el futuro del podcast es que van a predominar, se van a mantener los podcasts que moneticen. Porque es evidente, ¿no? Por lo evidente. Entonces ya la gente cada vez más va a saber que van a haber plataformas con contenidos originales, como ya los tenemos. Ahí está iVoox, ahí está Podimo, ahí está Sonora, ahí está Himalaya, ahí está Apple Podcast, que ya tienes canales de suscripción de pago, ahí está Sasuke Network. Van a seguir llegando y fíjate que son productoras independientes, no están ligadas a las grandes multinacionales que también tienen sus plataformas de suscripción, Spotify, Audible, ¿cuál otro? ¿Cómo se llama este? Stitcher, etcétera, etcétera. Apple Podcast, me imagino que tendrá sus podcasts privados en poco tiempo. Yo creo que ese también va a ser parte del futuro del podcast. Que habrán plataformas, así como tenemos hoy de video, de streaming, Netflix, y está Amazon Prime, y está HBO. Bueno, en el podcast será lo mismo. Y la gente decidirá, mira, yo me suscribo mejor a Sasuke Network porque son contenidos para toda la familia y son contenidos de desarrollo personal. Como yo quise crear el network de nicho. Pero habrá un network de podcast que sea solo para temas de videojuegos. Eso sería maravilloso. Pero habrá un network de podcast por suscripción que es solamente para deportes. Y con 20 podcasts ahí, cada uno habla de un deporte diferente. Pero va a haber uno que es solamente para opinión de series de ficción, de series de ficción y de suspenso. Solo un network de podcasts. Y ahí hay 30 podcasts, uno para cada serie. Y así irán apareciendo network, claro, si se animan, ¿no? Porque si no, mientras tanto, los que ya nos lanzamos a monetizar nuestros podcasts solamente con nuestros podcasts, bueno, pues mientras tanto estaremos aprovechando el mercado listo para eso, en lo que llegan los demás y se va partiendo el pastel. Así que hay que aprovechar que estamos en un buen momento y seguimos creciendo y seguimos avanzando. Así que esa es la realidad, esa es la respuesta que yo creo adecuada a la pregunta si el podcast está muriendo. Si el podcast estuviera muriendo, pues ¿qué te digo? No se estuviesen creando podcasts nuevos, no se estuviese invirtiendo todavía publicidad en podcast, todavía ya no hubiesen inversiones millonarias. Todos los meses veo inversiones en Estados Unidos. Yo dudo que esté muriendo. Fíjate que mucha gente mató el blog hace unos años y el blog sigue existiendo. Hubo gente que hace 5 o 10 años mató el correo electrónico. Todavía se usa. Y hay gente que paga por eso también. O sea, hoy hay personas suscribiéndose, pagando una mensualidad para recibir boletines por correo. Hoy, en el 2022. Entonces, son medios que no van a morir. Y este medio tiene la ventaja de que, por ejemplo, con la renovación que se está haciendo de los estándares del RSS Feed, ahora es que esto se va a poner bueno. Porque hoy tenemos podcasts en todo el mundo recibiendo satoshis, recibiendo Bitcoin por cada minuto consumido. Entonces no morir en absoluto. El podcast está más vivo que nunca y está evolucionando y se está adaptando a lo nuevo. Ha hecho una alianza inteligentísima con el mundo de la blockchain, de las criptomonedas, y está logrando que podcast esté monetizando sus producciones o esté monetizando con criptomonedas. Eso está genial, eso nadie se lo imaginaba hace unos años. Y todavía tenemos, la mayoría de los otros medios no monetizan por esa vía, o sea que el podcast se adelantó con relación a otros medios. Eso también garantiza la sostenibilidad del movimiento y del medio por muchos años más. O sea, si el podcast ha podido mantenerse con la mayoría de podcasts en abierto, la gente poniendo de su dinero para mantenerlo, y aún así se ha mantenido todos estos años, imagínate ahora que existe la posibilidad de que te paguen por hacer tu podcast.
por el simple hecho de hacer tu podcast sin tener que meter anuncios molestosos ni venderte a otro. No. Tú haz tu podcast que yo te apoyo. Pues entonces las condiciones están dadas para que siga. Yo no sé si va a ser exponencial el crecimiento. Yo creo que no, porque este no es un medio fácil tampoco. No es sencillo posicionar un podcast. Pero lo que ya tenemos muchos años, tenemos ventaja en eso. Y el que quiera hacerlo, tiene que trabajar para eso y ganarse su espacio. Pero de que se puede, se puede. Así que bueno, esa es la respuesta a la pregunta de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría conocer tu opinión al respecto. Me puedes contactar en Telegram, correo electrónico. Claro que sí, yo con gusto te ayudo. Y no olvides que tenemos nuestra comunidad, la zona VIP de estos podcasts, que ahora es parte de Sasuki Network. Si quieres escuchar los próximos episodios de esta semana completos, suscríbete a nuestro network, porque recuerda que voy a tener 1 en abierto, que es a la semana de estos podcasts, y 4 que son parte del network, con oro puro para producir tu podcast y vivir de él. Así que, sin más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy va a impactar la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana, sí, mañana, en un nuevo episodio. Chao.